No fui yo quien te buscó, el destino nos unió, un encuentro que nos hechizó. Cada paso bajo el sol, el efecto de tu amor va corriendo en mi corazón. Siempre se ve mejor la vida si tomo tu esencia y quiero más de ti. Quiero confesar. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Qué onda, morras? ¿Ya vas a empezar? Les damos la bienvenida a Moms Intensas, un programa lleno de diversión, seriedad ¡ouch!, y temas de interés para toda la familia. con la conducción de Mireya Sánchez y Viandas Camel. ¡Comenzamos! Profundo y clavado en mi corazón, te llevo en cada átomo. Hola morras, mamás intensas, ¿cómo están? Pues bueno, ya es jueves aquí en nuestro programa de 11 a 12 aquí en Proyecto Radio MX. Pues hoy tenemos casa llena. Desafortunadamente nuestra locutora Mirellita no nos pudo acompañar hoy, pero está chambeando. Le mandamos un saludito por aquí hasta donde quiera que esté. Pues miren, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para todas y para todos los papás y toda la familia en general, que es la prevención de abuso sexual infantil. Y bueno, tenemos como invitados, primeramente de este lado izquierdo tengo a Patrick, nuestra sexóloga. Hola, ¿cómo están? También tengo a Alberto Enríquez de Enlace. Hola. Nuestro psicólogo de cabecera. Ajá. Tenemos de este lado a nuestro licenciado Abraham Ortega. Mucho gusto, hola. Bienvenidos. Y como todos los viernes, aquí está Lobo los viernes de 9 a 11 en Godinando, que también es un súper señor y un súper abogado. Gracias, Manuel Diana. Rodríguez. Luego me pasas el cheque. Sí, por favor. Pues bueno, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por tomar mi invitación. Y pues vamos a comenzar. Vamos a definir primeramente qué es el abuso sexual infantil. Patrick. Sí, muy bien. Pues según la Organización Mundial de la Salud, es la utilización en contra de la voluntad, capacidad o consentimiento de cualquier menor de edad. Menor de 18 años en España, pero aquí dicen que se puede tolerar hasta los 16 años. En actos sexuales, llegando a dañar su salud física, su salud emocional y cognitiva del menor. Y bueno, decir que México, por desgracia, es de los primeros países de la OCDE en abuso y maltrato infantil. Primero. Es el primero, ¿no? Sí. Y bueno, yo por lo que leí era de los primeros lugares, pero bueno, es el primero, pero sí es el primero también en la difusión de material pornográfico y en la trata de mujeres. Es algo, es una cifra muy alarmante, que la verdad que hay que hablarlas y hay que hacer algo al respecto. Así es. Ok, perfecto. Dime. Justo hablando de números, ¿no? Sí. Por ahí salió a inicios de año una encuesta. Lo pueden encontrar en, no sé si puedo decir el nombre del periódico, Sí, pero adelante. La Jornada salió por ahí, lo encuentran en internet. 4.5 millones de niños al año en México nada más son abusados sexualmente de alguna forma, ¿no? Sí. Estamos hablando de 4.5 millones de niños al año. Ahora dicen que estas, digamos, en el mejor de los casos, esta cifra es la más leve, porque se denuncia solo 1 de cada 100 casos de abuso sexual en México. De hecho, yo diría que menos. Mucho menos. 1 de no sé cuántos, licenciado. De 100 se medio denuncia. Se medio denuncia. De hecho, quería hacer un comentario antes. Si quieres, termina lo que estabas comentando, pero sí. La doctora decía, perdón, ¿cómo te llamas? Patricia. Patri. ¿Te puedo decir Patri? Patri, prefiero. Patri nos decía que la edad de cómo consideran al menor en México legalmente son 18 años para abajo. Legalmente, ¿no?
Yo entiendo perfectamente que para el área psicológica o para el área que maneja Patri, a lo mejor pueda determinarse una edad diferente, pero legalmente es 18 para abajo. Y sí, efectivamente, como dice nuestro psicólogo de cabecera, los que se denuncian son los menos. Tuvimos la oportunidad hace muchos años, de hacer prácticas profesionales en un AMPEVIS, que es una fiscalía especializada en delitos en contra de los menores, delitos sexuales, y vi cosas horribles, supe cosas horribles. ¿Qué quiero decir? Que para las mamás, y más para todas las mamás intensas que nos escuchan, pongan mucha atención, ¿eh? Nada de dejar encargado al hijo con la vecina, o te dejo encargado aquí a mi chiquito y ahorita regreso, voy con el novio, oye, mi bendición está enfermo, en lo que voy por el doctor, nada. Las cosas más poco probables son las más horribles. Llegaban a denunciar que el abuelito había violado a la nieta, que el vecino había violado a la señorita de 12 años, y cada que la dejaban con él, el señor abusaba sexualmente de ella. Se llegaron a dar cuenta porque el niño hablaba de vamos a jugar al tucán, y la mamá en la lela, pues dime cómo es el juego del tucán. Pues el vecino se saca el pene y lo pone en mi boca, y dices tú, güey, o sea, eso es una violación, un abuso total. Sí. Y lo más frecuente, ¿no? Lo más poco común, de que el tío violó al sobrino, de que el tío, cuando la mamá estaba en el hospital, abusó sexualmente de los 3 hijos, no de uno, de los 3. O sea, esas cosas sí suceden cuando los padres, ya sea mamá, que generalmente es la que tiene el cuidado de los bebés, generalmente digo, porque ahorita ya está muy igual en el mismo sentido, y tú dices, ok, alguien más que los cuide, ¿no? Peor aún si te vas a bailar con el novio y dejas a las bendiciones encargadas. Eso está terrible. Eso es típico. Conozco muchas mujeres que a lo mejor la confianza que le tienes a los familiares es tan grande, pero no sabemos en realidad, no conocemos el entorno y principalmente el tipo de abuso sexual, por lo que he leído y he escuchado también, se da dentro del núcleo familiar. Sí, por lo general sí, el 90% de los casos son en el núcleo familiar, y desde que sea un padre, un padrastro, el primo, el abuelo, el tío, el sobrino, siempre hay. Ahora bien, algo hay que mencionar, que no necesariamente tiene que ser una familia pobre, ¿o no? O de clase. Nada que ver. Existe eso, existe en todos los medios, ¿no? Está equitativo. Siempre se piensa que son las familias pobres porque no tienen educación, porque no tienen los recursos, y bueno, piensan que hacerlo es más fácil por las familias pobres que por las familias ricas, pero ya está muy igual, porque claro, cuando somos ricos, dejamos a nuestra hija, nuestro hijo con la niñera, con el chofer, con la persona que cuida de ellos mientras uno está trabajando, y también abusan de ellos. Entonces, sí. Sí, creo que esto que menciona Patrick es súper importante, ¿no? Sí. El 90% de los abusadores están en el núcleo familiar. Sí. O sea, es papá, es el abuelo, es el tío. Ahora, creo que voy a decir algo importante. El abuso no nada más ocurre, sí, es altísimo el número de hombres abusadores, pero también hay muchos casos de mujeres que abusan, ¿no? Sí. De el hijo, de la hija, del sobrino, de la sobrina, ¿no? Sí. O sea, son menos, eso es cierto, ¿no? Pero no hay que perder de vista que no hay que enfocar la agresión sexual o la violencia sexual, no solo es de un solo género. Sí, estadísticamente está más dado que los hombres son abusadores, no todos. ¿Sabría por qué decirlo? ¿Por qué son más hombres que mujeres? Me imagino que puede ser algo de entrada bastante cultural, en el sentido de, no sé, o sea, el cuidado que se tiene con los niños, ¿no? Digamos, la mujer en este caso tiene, me parece, una perspectiva distinta de lo que son los niños. Sí. Eso en parte, pero no tengo realmente la respuesta completa. Hay una historia, ¿no? Hay un trasfondo de esto que pues simplemente yo tengo una opinión referente a eso, de por qué las mujeres abusan menos de los niños. Sí hay casos, obviamente, sí, claro. Hay de todo en esta vida, por desgracia. También hay mujeres que agreden a estos niños y así. Pero la mujer sufre muchísimo en su embarazo. Sufre muchísimo en el parto, sabe mucho lo que es el dolor de tener un hijo. Claro. Y obviamente lo va a cuidar y lo va a amar por encima de todas las cosas. Sí, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Claro, ¿no? Hay gente que no.
Hay Hasta la mujeres que basura no los sienten tiran. ese amor Sí, claro. Claro. y No. les da igual. Sí, Sí. o no es mi hijo directamente, entonces Entonces, pues no importa, no ¿no? importa, ¿no? Ahora, Ok. creo que esto sí, insisto, es súper importante. Sí, la mayoría de los hombres, Sí. bueno, perdón, los casos de abuso son hombres. Sí. Eso es cierto. Y es por falta de educación, ¿verdad? En gran parte sí. me Porque no parece. saben qué tan daño pueden hacer a estas personas, a Sí. este pequeño ser humano. Y yo creo que no entienden muy bien lo que es el abuso. Porque no solo es hacer el coito, no es Así solo es. practicar el sexo oral, sino que también son las palabras que utilizamos, Así es. es la forma en la que nos expresamos con los niños y con las niñas, porque muchas veces hacemos comentarios, ¿no? Personas ajenas que no son del entorno familiar, que no es la mamá, que no es el papá, es que qué guapo estás, Ujú. qué bien te sientas esa ropa. ¿Qué les parece si seguimos ahorita con el tema? Nos vamos a ir a un cortecito súper Sí. rápido y nos vamos a ir con una rolita que es Eva, ¿y tú qué piensas? Regresamos. Muy bien. Regresamos aquí a Moms Intensas con nuestro programa del día de hoy, que es prevención de abuso sexual. Y bueno, aquí nos escribe Laura y nos dice, debemos de creerles a nuestros hijos porque ellos no pueden inventar esos juegos. Y probablemente hay veces que los mismos padres tuvieron un abuso y tratan como de minimizar o ocultar esa situación, ¿no? Ujú.
Entonces, Sí, bueno, algo que estábamos platicando fuera del aire es que podamos desde el ámbito legal, ¿no? Psicológico y además desde la educación sexual, el hecho de diferenciar qué es un abuso, que no es necesariamente una violación. La violación está dentro del abuso sexual, pero decíamos que, bueno, el abuso incluye, Patrick. Sí, el abuso incluye pues el crear material pornográfico con estos niños, el frotting o restregar los genitales con el niño, hacer que nos toque o tocar sus genitales, también exhibirlos en cualquier situación sexual, por ejemplo, ya sea, aquí se dice que es voyeurismo, que es exhibirlos para que vean cómo nosotros nos tocamos o tenemos relaciones sexuales con otras personas o incluirlo en la relación sexual. Todo eso es abuso y hay que saberlo, hay que distinguirlo muy bien porque si no lo violo no es abuso. Claro que es abuso. Claro que es abuso. Es muy importante conocer todos esos términos. Manolito, explícanos en el tema legal, ¿cómo está esta situación? En el ámbito legal es muy, muy directo, muy marcado, que no solamente tiene que ser un abuso sexual como tal, como los genitales, como ya lo decía Patrick, no es solamente eso, lo marca claramente el código cuando dice que cualquier cosa que sea introducida o cualquier cosa que sea encaminada a los fines de la conducta exteriorizada, que es tipificada en el Código Penal, ya sea el federal, el estatal o en cualquiera de los ámbitos, en donde esta persona sea abusada. Puede ser abusada por medio del sometimiento o puede ser abusada desde psicológicamente, el voy a matar a alguien o te voy a hacer esto si no te bajas los pantalones. A través de la amenaza, ¿no? De la a través de la coerción. Entonces, el código es muy explícito. Hablábamos también tras bambalinas aquí con respecto a otro tema que vamos a abordar, que son las personas que sufren de alguna discapacidad. Sí. Puede ser cualquiera de estas que no les permite a ellos exteriorizar realmente cuáles fueron las conductas que tuvo alguna persona con ellos. Pero el código es muy claro. Voy a permitirle a mi compañero el licenciado Abraham que haga referencia a algunos de los artículos textuales, porque al entendimiento creo que cabe la razón, pero sí los artículos son muy claros. ¿Puedes compartirlos? Sí, claro. Sí. Bueno, al efecto es importante aquí señalar que la ley tiene diversos ámbitos de aplicación, ¿no? En este sentido, hay federal, hay en carácter local. Sin embargo, en los reglamentos locales ya existe una debida, ¿cómo decirlo?, tipificación del hecho como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México nos habla de los delitos cometidos contra el libre desarrollo de la personalidad, cometidos en contra de las personas mayores y menores de 18 años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta. Hablábamos justamente detrás de la transmisión que existen factores de riesgo justamente, que no necesariamente son menores de edad, sino que son también personas que no pueden resistirse a ello, ya sea porque sus características mentales no les permite comprender la naturaleza del acto que les están exigiendo las personas que están pervirtiéndoles en ese momento, o hablando en forma jurídica, el agente del delito, ¿no? Es decir, la persona que está cometiendo el delito, el agente le está exigiendo un acto. Y por el otro lado están, también las otras personas que no pueden resistir la conducta. Por ejemplo, hablábamos de personas que tienen una disfunción, por ejemplo, corporal, que no pueden moverse. Sí. Entonces, en ese sentido, pues hablamos ya justamente de lo que es también la distinción entre violación, entre acoso. También un delito, por ejemplo, es el hecho, el proveerles bebidas alcohólicas, el proveerles drogas, el tomarles imágenes con el fin de la pornografía, la trata de personas, etcétera. Al efecto, les decía yo, en el 183, en el título sexto del Código Penal de la Ciudad de México, nos hablan de esos temas. En el Código Penal del Estado de México, el 204, es justamente el que nos dice también de las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Claro. Y les leo un extractito rapidísimo de esto, dice: comete el delito contra las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, al que por cualquier medio obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o la capacidad de resistirlo,
a realizar las siguientes conductas, y ya nos habla del consumo de bebidas alcohólicas, a formar parte de una asociación delictuosa, a acceder con lucro o sin ellos a actos eróticos o sexuales. Sí. Hay que distinguir también aquí entre el acto erótico y el acto sexual, porque justamente en eso nos encaminamos entre lo que es la violación y el acoso. Sí. El abuso, ¿no? Exactamente. Sí, Quiero- o sea, la parte erótica está en el abuso, o más bien Exactamente. el abuso tiene que ver con la parte erótica. Sí. Decía Pate, rapidísimo, Ujú. que esta es la cuestión del tocamiento de los genitales, sí, Sí. pero además es cualquier caricia, por decirlo así, lasciva, Lasciva. Esa es la palabra. Sí, lasciva, con intención esa es la sexual. con palabra. intención sexual, exactamente, en cualquier parte del cuerpo. Besos lascivos, ¿no? Ajá. No quiere decir que no puedes besar en la mejilla a tu niño, a tu niña, ¿no? Pero cuando está la parte lasciva, no sé, los abogados que puedan decir al respecto. A eso iba, ahondando a lo que acaba de leer el licenciado Abraham y ahondando en lo que acaba de decir nuestro psicólogo, les puedo decir que para el maestro Quirós Cuarón, que es un experto en el derecho, él menciona que hay desde la conducta que se maquina en la cabeza, como decir, ya no tarda en traer mi vecinita a Pedrito, ya no tarda en llegar Pedrito, pero en cuanto llegue Pedrito, voy a empezar, no sé, dándole un tecito para que se medio adormezca, y ya adormecido le tomo fotos. Desde que tú estás maquinando la conducta antijurídica, el maestro Quirós Cuarón dice que habla acerca de la responsabilidad de la perpetración del hecho, es decir, la exteriorización de lo que maquinaste y llevarlo hasta su adecuada ejecución como lo planeaste. Claro. Estamos en un tema que habla acerca de prevención. Este tema tiene como 1,000,000 de futuros, como diría el de Avengers. ¿Cómo se llama este cuate? El Doctor Strange. Así tiene como un abanico de millones de posibilidades. Pero en este específico tema de la prevención, es importante decir que el hecho los guía hacia perpetrar las conductas antijurídicas. Tú puedes ver a tu hermano, a tu vecino, a tu primo y dices, güey, este es cristiano y no, él es bien rezador, cada domingo va a misa, Claro. pero no sabes exactamente qué demonios trae en la cabeza. Así No es. sabes con qué demonios cargas y cuando está solo se masturba. No lo sabes. Por eso se llama prevención. El prevenir es anteponerse a un hecho y tomar medidas para que esto no suceda. El maestro Quirós Cuarón es muy claro en decir que no se puede, de alguna manera, llevar una conducta espontánea. La conducta espontánea es la que te lleva en el hecho, ¿no? O sea, vas en el carro manejando y pum, atropellas a alguien, pues eso es a lo mejor algo espontáneo. Pero cuando ya lo estás materializando porque lo pensaste primero, va a venir la sobrina delgadita esa que seguramente con una mano la puedo someter y le digo que si me hace algo no le voy a dar trabajo a su papá y empieza él a maquinar en su cabeza hasta que lo lleva a exteriorizar la conducta antijurídica penal contemplada en el Código Penal. Entonces, mucho cuidado con esto. No sabemos quién es la persona instalada y tampoco podemos estar paranoicos con esto, ¿no? Claro. ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Cómo podemos identificar que alguien está sano para poder ayudarnos en algún momento? ¿Cómo detectar abuso en casa? ¿no? ¿Cómo detectar abuso en casa? Bueno, primero quisiera decir algo muy puntual. El abuso sexual, que es una forma de violencia, ¿no? Como muchas, Así es. la violencia tiene muchísimos rostros, ¿no? Sí. Yo siempre digo, y los casos que veo, cualquier rostro de la violencia no es ajeno a otro. ¿Qué es esto, no? O sea, el abuso sexual no va a aparecer nada más de la nada, ¿no? Es bien común encontrar, donde hay abuso sexual, vamos a encontrar otra forma de violencia en esa familia, ¿no? Puede ser violencia de género, puede ser violencia entre la pareja, ¿no? Puede ser violencia económica, física, psicológica, la que ustedes quieran, ¿no? O sea, no podemos, siempre que vamos a encontrar un acto violento, encontramos algo atrás, Algo ¿no? detrás. Entonces, ¿qué es esto? Porque podríamos decir, ¿no? Ah, pues es que en mi familia no hay abuso sexual, ¿no? Ok, pero si estamos hablando de prevención, ¿no? El abuso sexual ya es también una consecuencia de algo. Claro. Es algo que se viene construyendo en el núcleo familiar. Estamos hablando de los casos donde se da al interior de la familia, ¿no? Sí. Y que de pronto uno, ya cuando nos salta, ¿qué pasó aquí? No. Cuando empezamos a analizar esto ya venía armándose desde otros lugares, ¿no? Por ejemplo, muchas veces también ocurre, ¿no? Que no es la mamá la que abusa, sino el papá. Pero la mamá da un cierto consentimiento,
Sí, en o no. muchos casos. Hace como que no ve. O hace caso omiso, que no es lo mismo. Para ¿no? que no la dejen, Legalmente ¿no? omisión. Omisión. Sí, Eso legalmente también Así es. está penado. También Está la penado. omisión. Ok, Así es. ¿no? Ahora, justo hablando esto de la prevención, insisto, creo que en general tenemos que ver en nuestro interior, en nuestra pareja, en nuestra familia, cuáles son los focos de violencia en general. No solo pensar en el abuso sexual, Sí. ¿no? Porque podríamos hacer caso omiso. Pues como yo en mi casa no hay eso, Sí, no hay pues ni lo bronca. ves. No, pero pues seguramente no hay eso, pero yo me sueno, no sé, a mi pareja, ¿no? Entonces hay que ir viendo eso también, ¿no? Porque una cosa va llevando a la otra. Si me puedo sonar a mi pareja, es muy probable que mañana que tenga un hijo, ¿no? ¿Por qué no? Claro. O Pueda desde el también- noviazgo, ¿no? Desde el noviazgo. Sí, desde ¿Por, el noviazgo. por qué no me incluso. puedo sobrepasar entonces No, también? desde la educación que nos dieron nuestros papás. Claro. También, Nosotros exacto. hacemos exactamente lo mismo que ellos. Y como lo vemos bien, pues Claro, repetimos Es los normal. patrones. repetimos los patrones. Se normaliza Claro. la violencia. Se Así es. normaliza y eso pues no está bien. ¿Les parece si regresamos ahorita después del corte con esta parte de cómo darnos cuenta de este abuso, si está pasando en la familia, dentro o fuera? Sí. Ujú. Ok, perfecto. Pues nos vamos a ir con Javier de la Vega, Niños de Plata. Regresamos. Noche tranquila, resulta difícil terminar. La luna grita, espera a ver qué es lo que vendrá. No quiero fingir, no por más tiempo. No puedo seguir viviendo así, sentir el peligro constante. Vienen con tarán, las tres que arrastran al fondo del mar, son niños de plata. Tomados por locos, juzgados de más, son flores truncadas, son luces de gas. No quieren fingir, no por más tiempo. No pueden seguir viviendo así, el peso que llevan en el corazón lo cargamos todos. Son mártires antes de saber cuál es su misión. Repletas las jaulas de incomprensión, son muchos de los que están fuera, los que pertenecen a esta prisión.
regresamos aquí al programa Moms Intensas. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, envíalos aquí al Facebook. Estamos leyendo. Dice aquí Maribel Elías. Dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Y hay personas que no entienden por qué es necesario saber en dónde están y con quién están nuestros hijos. Sí. Entonces, pues sí tiene razón. De hecho, pues bueno, vamos aquí a unos puntos importantes con Patrick. ¿Cómo podemos detectar el abuso en casa? Bueno, por lo general muchas veces, y esto seguro tú lo sabrás muy bien, no tiene una visibilidad que no esté fuera del ámbito familiar. O sea, si no se da cuenta la mamá o el papá o la abuela que los cuida o algo así, no se dan cuenta, no sé, que hayan marcas, moretones o haya un embarazo no deseado. Pero dentro del ámbito familiar sí podemos detectarlo. ¿Y cómo se detectaría? Pues, por ejemplo, nuestros hijos presentan un cambio de humor muy brusco. De repente, si ellos son alegres, de repente ya no lo están. Se muestran agresivos. Sabemos que los niños pues cambian de carácter, ¿no? De repente pues muestran su carácter interno y empiezan ahí y golpean cosas y rompen cosas. Pero estamos hablando en este caso que el niño se muestra demasiado agresivo. O sea, no podemos cambiar esa conducta del niño, no podemos modificarla a pesar de que haya un castigo, a pesar de que le quitamos algo que le gusta o algo así. El niño se sigue mostrando agresivo, no quiere hablar con nosotros, ya no quiere las cosas que le gustaban antes. O sea, si antes le gustaba mucho salir al parque y tomar helado, pues ya ahora no quiere, ¿sabes? Se mete en su cuarto, se queda, no quiere hablar con nadie, no quiere jugar. Esos son síntomas alarmantes de que puede estar ocurriendo abuso en casa. También son niños que se vuelven ausentes, o sea, les comentas algo y se quedan que no sabes. No comentan no responden, nada, no responden, pasivos, ¿no? También. Se vuelven pasivos. Tienen un comportamiento hostil hacia la mamá, hacia el papá, ya no son cariñosos, dejan de querer tener contacto físico, del beso, el abrazo que antes nos daban cuando se levantaban, cuando se iban a dormir, cuando llegaban de la escuela, etcétera, etcétera, dejan de hacerlo repentinamente. Entonces ahí tenemos un síntoma alarmante como mamá y como papá. Si tu hijo le está sucediendo algo así, tienes que ver qué está pasando, intentar hablar con este niño, con esta niña, porque pues algo está ocurriendo, desde un tipo de violencia cualquiera hasta el abuso sexual. Sí. Quiero abundar un poco en lo que está diciendo Patrick. Nos hemos estado enfocando en este poco tiempo que tenemos, porque es muy largo el tema, pero nos hemos estado enfocando en los niños, ¿no? Que fácilmente... Pero adolescentes también, claro. A eso voy. Tengo un caso en donde el director de la escuela, y no voy a decir qué escuela, pero es una escuela de ahí de Arboledas, de ahí del municipio de Tlalnepantla, pero es que sí, o sea, en todas partes puede pasar. Sí, por supuesto. Pero en esta escuela, el director de la escuela abusaba sexualmente de los alumnos. Entonces, tú ya sabías que si tenías un 7, un 6, un 5, un 4, tú ibas con el director abusaba de ti sexualmente y obviamente tenías mágicamente un 9 o un 10. Entonces, este hombre cayó en el tema de que alguno de esos muchachos no se sintió contento con el 9 o con el 8 y dijo, oye, no manches, yo quiero el 10, ¿no? Ya pagué, pagué la cuota, el precio, ¿no? Y cuando platicaba yo con este hombre tras las rejas, ya en la cárcel, en un reclusorio de Cuautitlán de Romero Rubio, por cierto, cayó allá, y yo le preguntaba, ¿cómo es posible que tú victimizabas a estas personas? O sea, ¿dónde entra el nexo como el soborno, como la cosa oculta donde tú les dices, dame sexo y te doy calificación? Y él mismo decía, es que, pues la verdad es que los papás nunca vinieron a juntas, yo siempre lo veía solo, yo siempre lo veía que el muchacho hacía y deshacía, se iba solo, llegaba solo, difícilmente estaba alguien tras de él. Entonces, la verdad, para mí eran presas fáciles. Y de hecho, había uno en especial que él le gustaba y dice, yo a propósito lo reprobaba para ver si caía. Y cuando esto sucedió y salió totalmente de su plan, por eso les digo siempre, hay un plan. Cuando salió del plan, el cuate fue y lo acusó con la mamá llegó a la escuela, lo inquirió y después de él brotaron como si fuera enfermedad, brotaron más de 10, 15 casos y el hombre se fue directo a la cárcel. Sigue en la cárcel, continúa en la cárcel y pues más por el carácter que tenía como ser director,
la ley lo contempla como un agravante, ¿no? Claro. Y pues enfoquémonos también en nuestros adolescentes. Claro, fíjate en lo que tú decías, que engañaba a estos niños porque los papás no estaban detrás de ellos, no se hacían cargo. Son niños que se la pasan solos en su casa, los papás están trabajando o no están, o son divorciados, o miles de situaciones en las que dejamos como de lado la atención de estos niños y de estas niñas, adolescentes, niños pequeños, etcétera, y ocurren estas cosas. Son factores de riesgo. Eso es un factor de riesgo muy importante. Claro, aquí nada más yo quisiera acotar que tampoco habría que caer, como decían hace rato, en la paranoia, ¿no? No, claro. Porque entonces estaríamos justificando conductas de papás sobreprotectores, Sí, ¿no? claro. Que también eso se vuelve un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no enseñas al niño o a la niña a cuidarse por sí mismo. Creo que hablando en temas de prevención, ese es un punto súper importante, ¿no? Lamentablemente en nuestra sociedad mexicana o latina, el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿no? Por más que estemos en el siglo XXI, ¿no? Es un tema que no se habla abiertamente, o cuando se habla tiene que ver más con bromas, ¿no? Sí, o descalificaciones, ¿no? O los albures y todo, que yo entiendo que es parte de la cultura, ¿no? Pero nunca, o muy difícilmente se aborda el tema de la sexualidad. Sí, la gente no lo habla tal y como es. Tal y como es, exacto, ¿no? Y de forma natural, porque pues, todo el mundo lo hace, pero nadie lo dice. Claro. Justo ahorita que dices, comentan eso, dice Alfa de Chilangueando, la educación sexual comienza desde llamarle a las cosas por su nombre. Claro, y es estoy mil de acuerdo. necesario tener mucha atención a los niños para conocer los cambios de comportamiento. Exactamente. Entonces, creo que un punto muy importante no sé si es el primero o el 10º, pero creo que uno de los más importantes es desde niños comenzar con la educación sexual. Por supuesto, desde lo más chiquitos que se puedan. Mira, los niños, es que muchas mamás me dicen, mamá conservadora en este caso, ¿no? Es que los niños se pervierten, es que vas a incitarlos a tener sexo. Esto no es así porque los niños... Es mentira. Los niños te van a preguntar, pues, cosas simples. ¿Qué es besar? ¿Cómo tienen los bebés? ¿Puedo quedarme embarazada si doy un beso? ¿Qué es la menstruación? O sea, preguntan cosas muy sencillas. ¿Cuándo se educa? Se educa cuando el niño pregunta y se le da la información clara y precisa. No se le da una información extensa, o sea, no se le da todo el tema de educación sexual extendido. Le contestamos esa pregunta de forma certera, de forma acertada. Si no sabemos, pues lo buscamos en internet, preguntamos a gente profesional o lo que sea. Pero a las cosas se le dicen por su nombre, por supuestísimo. Muchas veces también la familia educa desde sus prejuicios, ¿no? Sí. O sea, lamentablemente no somos de decir, no sé, voy a investigar, ¿no? Claro. O sea, al contrario, es como, no, pues con tal de contestarte algo, así sea una burrada, el sí ¿no? porque sí, ¿no? Exacto. Y el sí no porque sí, no. ¿no? Ahora, esta cuestión de la prevención, Patrick nos decía algunos signos que podemos detectar en las personas que son abusadas, sobre todo los niños, ¿no? Sí, son niños. Lamentablemente, esos mismos signos pueden aparecer en cualquier otra cosa que no es abuso sexual. Sí, cualquier otro Entonces, tipo de abuso. ¿yo qué recomendaría, ¿no? Como psicólogo? Ante cualquier cambio o de estos signos que nos ha dado Patrick, ¿no? También la cuestión del sueño puede llegar a variar, duerman mucho, no duerman, tengan pesadillas, o sea, frecuentes, que empiecen a hablar de temas sexuales, ¿no? Cuando no son acordes a su edad, también es otro factor, un signo ahí. Porque los incita. La alimentación varía, ¿no? Pero a ver, lo que estoy diciendo lo podemos encontrar en una depresión infantil, en un tema de violencia. Exacto, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero es, ante cualquier signo de alarma como estos, investigar y acudir a los profesionales, ¿no? Para descartar de qué se trata. Intentar hablar también con ese niño, con claro, esa niña, de por entrada. supuesto. Siempre digo que una forma de educar, no solo la educación sexual, sino para educar cómo prevenir a nuestros niños que tengan abuso, porque claro, pues no lo podemos ver todo. Siempre vamos a tener que dejarlo con el abuelo, con el primo, pues porque desgraciadamente no podemos estar 100% con nuestro hijo, que nos gustaría, pero pues así es. Entonces siempre el primer aspecto es la comunicación. La comunicación es tan importante para todo que es lo que nos va a llevar a crear nuestro vínculo afectivo emocional con nuestro hijo, con nuestra hija. ¿Por qué? Porque partiendo de la comunicación vamos a empezar a conocer a nuestro hijo, vamos a empezar a ver cómo se comporta, vamos a empezar a que él se comunique abiertamente con nosotros sin juzgarlo, siempre sin reírnos de ello, sin causarle burla, porque los niños siempre dicen muchas cosas graciosas, ¿no? Siempre nos cuentan chistes, historias fantásticas y nos dan mucha risa, pero a veces nos están contando cosas que son serias
y nos reímos. Claro. ¿Qué va a hacer ese niño? Ya no lo va a contar más. Claro. Ya no Mira, te va a contar nunca más Aquí, nada. aquí nos vuelve a decir Alfa, como Sí. niño que sufrió abuso, puedo comentar que nunca fui obligado, pero crecí pensando que muchas cosas de connotación sexual eran normales. No saben el daño a largo de plazo que le provocas a un niño del cual abusan. Sí. Te lleva la vida tratando de componer secuelas, pensamientos y Claro. comportamientos con los que creces, Claro. ¿no? Sí. Entonces, digamos, volvemos al tema, digamos, mi hijo está presentando diferentes actitudes, no necesariamente está ocurriendo un abuso. Ajá. Ajá. ¿A dónde me tengo que dirigir? Si empiezo a notar, yo como mamá, como papá, o incluso hay veces niños no tienen familia o adolescentes y a la vuelta los cuida. O sea, Ujú. yo como familiar directo, ¿a dónde, con quién? ¿Con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico? ¿Con quién? Yo diría que, y no es por echarme porras, ¿verdad? realidad. Pero Con un psicólogo. con un psicólogo, una psicóloga clínica o clínico, o sea, que trabaje con pacientes, ¿no? Claro. Puede ser también con Con un un sexólogo. sexólogo, una educadora sexual, ¿no? Y bueno, con un psiquiatra, un psiquiatra, que son los que se encargan específicamente de los niños y adolescentes, Claro. ¿no? ¿Para qué? Para que hagan una valoración, ¿no? O una valoración general, y de ahí se puede determinar qué es lo que está pasando con este chico. Y justo, hay pruebas psicológicas, psicométricas, que nos pueden detectar que ahí hay abuso sexual o que ha habido abuso sexual, ¿no? O sea, no es nada más hacia el aire, ¿no? Ya hay pruebas estandarizadas, ¿no? Hay entrevistas, hacemos trabajos. Digo, yo no soy exactamente especialista en el tema de abuso sexual, ¿no? Pero sí tengo un conocimiento en el tema de violencia en general, y también ahí nos enseñan cómo a ubicar, ¿no? Dónde hay muestras de violencia, incluida el abuso sexual. Y pues obviamente, si encontramos algo así, apoyarse en la cuestión Un jurídica, profesional súper también. importante, ¿no? Porque luego no se da ese paso. ¿Les parece que regresando de nuestro cortecito, hablemos precisamente de dónde tenemos que ir, con qué abogado, a qué instancia, toda esta situación también? Claro. Bueno, Claro, con todo eso. perfecto. Bueno, pues chicas, nos vamos a ir a un corte, a una rolita y regresamos ahorita. Vamos con Sultán, el Amor Brutal.
Pues regresamos. Ya regresamos. Perdón, es que estamos muy platicadores aquí. Sí, es que este tema es como muy extenso. Incluso si tienen alguna situación, pueden comunicarse con nosotros al grupo o directamente con los especialistas en enlace. Tenemos ahí publicaciones y los pueden también seguir por enlace PSI MX. Y también acá, para contactarlas aquí con la parte, pues, de leyes y todo esto, los podemos contáctenos a nosotras y les pasamos los teléfonos también aquí del señor. Entonces regresamos, es nuestro último bloque, así es que tenemos como poquito tiempo, pero veamos entonces la parte jurídica. ¿A dónde yo como mamá, como papá, tengo que ir a hacer la denuncia o qué es el primer paso que debo hacer en ese aspecto? Bueno, el primer paso después de que tú te identificas que tu hijo tiene algún problema o que está presentando alguno de los síntomas que ya explicó Patrick, la sexóloga o nuestro doctor psicólogo, inmediatamente tienes dos opciones. Si el psicólogo te puede emitir un peritaje en donde diga que hay un abuso, o sea, que no es un invento tuyo, porque también a veces llega cada persona a decir, no, es que violaron a mi hijo, y tú le preguntas, no, mamá, no me violaron, es mi novio. O sea, y obviamente quieren de hacer de una relación de noviazgo porque te cae gordo el novio, lo quieres acusar de violación. No funciona así, porque las autoridades sí se dan cuenta, y uno como abogado más. Pues si ya tienes un dictamen por parte del psicólogo que dice que el niño o el adolescente sí sufrió un abuso, y teniendo el peritaje o no teniéndolo, tienes que acudir a la oficina más cercana del Ministerio Público. El Ministerio Público se encuentra en todas las entidades de la República Mexicana y es el encargado de poder resolver en cuanto a estos asuntos de abuso o de violación o de maltrato sexual, etcétera, etcétera. Si en este momento el Ministerio Público se convierte en tu defensor, quiere decir que no necesitas abogado, y si el abogado insiste en quedarse para ayudar y que el Ministerio Público no se vaya por otro lado, tiene que coadyuvar con el Ministerio Público, estando el Ministerio Público de acuerdo, y ya al momento de que el Ministerio Público es tu abogado junto con tu abogado y tu hijo o hija es la víctima, en ese momento empiezan a descargarse la serie de declaraciones en una carpeta de investigación en la cual le van a dar vista, por supuesto, a los psicólogos de la Procuraduría para poder corroborar si efectivamente el niño presenta algún tipo de trastorno, algún tipo de violencia. Determinándose esto, inmediatamente van a poder girar órdenes o radicar el asunto directamente a un juzgado penal, y en ese momento se puede llevar a consignar a una persona por medio de una orden de aprehensión cuando se comprueba por medio de los elementos que tiene a su mano el Ministerio Público, todos los de la investigación, los de las pruebas psicológicas, los de los peritajes y las pruebas que puedan evidenciar, no sé, fotografías, mensajes, sangre en un calzón, no sé, todo lo que puedas imaginarte después de que tú sepas que efectivamente fue. Es muy común. Se llevó a la niña a su visita y regresó la niña con los labios vaginales inflamados. Licenciado, creo que este desgraciado la violó. Antes de hacer supersticiones o hacer pensamientos fatuos, acérquense a un experto y que el experto les diga, ok, a ver, baja el choncito, no sabe que está irritada porque la tela del calzón le hizo daño, no es una violación. Acuérdense que hay pruebas que son, que te dan positivo o negativo si tú estás denunciando una violación. Y acuérdense que si quieres hacer algo que no es cierto solo por perjudicar a alguien, lo único que encontrarás es que te vayas al reclusorio porque es una falsedad de declaración ante autoridad judicial. Sí. Mucho cuidado. Sí tienen que ser muy, muy pendientes. ¿Qué tengo que hacer? Ok, sí es cierto, sí, ya fui con el psicólogo, me dijo que sí hubo una violación. ¿Qué tienen que hacer? Acercarse a las autoridades. Por muy molesta que estés, nadie ya en el reclusorio por este delito, nadie sobrepasa de un día sin que no le hagan todas las vejaciones que te imagines. La justicia, no tomes justicia por tu mano, déjaselo a las autoridades, y sí es muy común que cuando la gente se entera de que el hijo fue violado por alguien, el primer sentimiento es, voy a ir a matarlo. No lo hagas. La persona va a morir en vida dentro de un reclusorio, te lo puedo asegurar, porque les hacen de todo y pasan vejaciones de todo. Pero sí es muy importante que te acerques a la autoridad y denuncies. Lo que decía el dato, el psicólogo hace un momento al principio del programa es que la gente no denuncia. ¿Por qué?
por pena, por vergüenza, porque me va a quitar el carro mi novio si Miedo. digo que Sí, o me que va a sí, dejar, o me va a quedar sin dejar, dinero. etcétera. Una O tienen miedo a su pregunta. seguridad incluso. Exacto, el miedo, que es lo que decía, ¿no? Esa es una parte, perdón. No, mejor continúa. Solo tenía una por pregunta, favor. pero ¿sí hay cárcel preventiva para estas acusaciones? Prisión preventiva se llama. Prisión preventiva sí, en lo que se puede llevar un proceso penal en contra de una persona acusada por violación, sí. La prisión preventiva puede durar hasta 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. En lo que se comprueba. Yo En lo tenía que se comprueba la entendido, culpa o la defensa. en España sí hay prisión preventiva para los maltratos hacia la mujer. O sea, si yo como mujer denuncio maltrato, a este hombre lo meten en prisión preventiva. Aquí Ya. la prisión preventiva Sin la pruebas. determina. No, Aquí sí. Allí sin pruebas. no, es que aquí hablamos de otro tipo de procesos. Son cuestiones bastante largas, bastante Complejas. dogmáticas, complejas, pero sí hay una manera de reducirlas, ¿no? Es importante, uno, hacer uso de las instituciones de representación social. Cuando tenemos la comisión, el conocimiento de la comisión de un hecho delictuoso. Es importante acudir, es importante denunciar, es importante que se inicie la carpeta de investigación, que se recaben las entrevistas, como dice mi compañero, que se realicen los dictámenes, la impresión psicodiagnóstica, el dictamen en materia de psicología, los dictámenes en materia de medicina legal, y todas esas pruebas concatenadas ya es cuando te dan el resultado para poder generar una orden de aprehensión y en su momento formular la imputación a la persona que está señalada como responsable. Okay. Ahora, uno de los hechos que comentamos al principio, la gente no denuncia, la gente no acude, por miedo, por desidia, pero también porque existe no solamente desidia por la gente, por la autoridad misma. La autoridad misma a veces no te provee de los elementos, o bien están las personas con el dolor, con la situación ahí en carne, y no son atendidas debidamente. Entonces, también no van por miedo. Decíamos, ¿no? Por miedo. Decíamos, el miedo, ¿qué sucede aquí? Pues la gente dice, no, ¿qué tal si me hace otra cosa más? Bueno, es importante señalar para quienes son víctimas de este tipo de delitos, la misma ley comprende medidas de protección. Yo tengo una pregunta. ¿Un niño, un adolescente, puede ir directamente a denunciar a su agresor? Claro. Por supuesto. Con su maestro, con su mamá, con su tío, cualquier persona en la edad que sea puede ir a denunciar y debe de ser atendida. De hecho, en internet también hay un portal por parte de la Procuraduría, tanto del distrito como del estado, para poder hacer la denuncia. Y supuestamente también se canaliza de forma inmediata. Es muy importante mencionar que cual sea esta la condición del menor, ya sea de una persona que sea declarada interdicta o sea un menor de edad, tiene el derecho de ser atendido como víctima. Claro. Inclusive hay protección para su nombre, protección si es que el violador o el que infringe la violencia se inicia con una orden de protección. Si tú me estás haciendo la imputación de que fue tu primo, lo primero es poder tenerlo alejado de ti en lo que se averigua o se integre esta carpeta de investigación con todas las pruebas que ya mencionó el licenciado Abraham. Incluso los datos personales de quien está denunciando también se protegen. Okay. También bueno, se protegen esos nos datos. queda un minuto, chicos. Sí. Pues vamos cerrando. Pues por el lado legal creo que denuncien, o sea, no hay más, ¿no? Denuncien, no hay de otra. Denuncien si hay una situación que tengan las mamás ahorita o algo o checan algo, pueden comunicarse con nosotros. Vamos a darle seguimiento el día de mañana a esto, ahí con unos posts, y pues cualquier duda, pues pueden escribirnos. Pueden también directamente escribirle a Patrick en su página Human Sex, a los psicólogos en Enlace EPSI. ¿Nos recuerdas, por favor, tus números? Sí, rápido. Bueno, la página de Facebook, Enlace PSI MX, o el web www.enlacepsi.net. Abogados, díganos su teléfono. Directamente pueden buscar la página de Corporativo Internacional Jurídico. Trabajamos en toda la República, inclusive contamos con la certificación para trabajar en Estados Unidos, en la mayoría de los condados, y necesariamente sí es lo mejor no es una consulta telefónica, lo mejor es ver a las personas, a los profesionistas que tengo aquí enfrente de mí, me van a avalar, es una consulta personal, no por teléfono, no por WhatsApp, en el número 55 27 30 9602, me encuentran 24 horas, o igual el licenciado Abraham, por medio de la página Corporativo Internacional Jurídico, estamos a sus órdenes.
Perfecto, pues les agradezco mucho que hayan venido. Muchas Tatrick, gracias. Sí. ¿querías decir algo? No, ¿No? está bien. Bueno, pues entonces, mamás, nos vemos pronto. Cuídense mucho, nos que vemos. pasen buen fin de semana y nos vamos con Pájaro Sauce, el desastre. Por hoy se acabó la intensidad. Esto fue Moms Intensas, el programa que te entiende. Los esperamos Mireya Sánchez y Viandas Campbell el próximo jueves de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX.com. ¡Hey! No olvides seguirnos por Facebook e Instagram como Moms Intensas.